Hoy vamos a resolver el examen de física de junio de 2020 de Andalucía, de las pruebas de acceso a la universidad. Ya subí anteriormente los ejercicios del 1 al 4, pues hoy toca del 5 al 8. Tenemos nuestro examen. Ahí podéis ver los 4 ejercicios que vamos a resolver hoy. Dicho eso, vamos a empezar por el primero. En un apartado A puramente teórico, se dice, se cumple siempre que el aumento de energía cinética es igual a la disminución de energía potencial. Se cumple siempre que se conserve la energía mecánica. ¿Y cuándo se conserva la energía mecánica? Cuando todas las fuerzas que actúan sobre la partícula que estamos trabajando, sean conservativas. Es decir, para que se cumpla que el incremento de energía potencial sea igual al descenso, digamos, de energía cinética o viceversa, se necesita que todas las fuerzas que actúen sobre la partícula sean conservativas. Fuerzas conservativas, pues, ¿qué conocemos? Pues la fuerza gravitatoria o la fuerza electrostática entre dos cargas, por ejemplo. Por ejemplo, mi rotulador, si lo dejo caer, despreciando las fuerzas de rozamiento con el aire, pues ahí sí que se conservaría la energía mecánica, por lo cual la energía potencial que vaya perdiendo cuando baje será la misma que gane en cinética. Si conforme esté bajando le pego un manotazo, entonces están actuando fuerzas sobre el sistema que no son conservativas. Dejaría de ser cierto. No voy a hacer más hincapié en esta cuestión y pasamos a la siguiente. Bueno, vamos al ejercicio 1b. Se nos dice que un cuerpo de 0,5 kilogramos, este de aquí, allí tenemos los datos, se lanza hacia arriba por un plano inclinado que forma 30 grados con la horizontal, con una velocidad inicial v0 de 5 metros por segundo. El coeficiente de rozamiento, que no lo he puesto, es 0,2. Dibuja un esquema de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando sube y cuando baja por el plano. Vale, pues vamos a hacer los dos esquemas. Cuando sube, va el cuerpo, por ejemplo, por aquí, con una velocidad v. Como no es fuerza, la pongo aparte, el vector velocidad. Entonces, fuerza que actúa sobre el cuerpo, la fuerza peso, lógicamente. ¿Qué ocurre con el peso? Pues que lo vamos a descomponer en sus dos componentes. Y sus dos componentes perpendiculares serían la P sub i, que sería esta, y la P sub x. Es decir, podemos olvidarnos de P y trabajar con P sub x y P sub i. P sub x sabéis que su módulo es mg seno de alfa y P sub i sería mg coseno de alfa. Si el cuerpo ejerce sobre el suelo una fuerza P sub i, el suelo ejerce sobre el cuerpo una fuerza de igual módulo, dirección y sentido contrario en virtud del principio de acción y reacción de Newton. Esa fuerza le llamamos fuerza normal. ¿Qué ocurre? Pues que realmente estas dos fuerzas se van a cancelar mutuamente porque son de igual módulo, dirección y sentido contrario. Si el cuerpo está subiendo hacia arriba, aparece una fuerza de rozamiento porque no olvidemos que tenemos un coeficiente de rozamiento. Es decir, aparecerá por aquí una fuerza de rozamiento, F sub R, que se opone siempre al movimiento del cuerpo. Y estas serían las fuerzas que intervienen en el caso en que el cuerpo esté subiendo. Voy a poner aquí sube. En el caso en que baje, tenemos nuestro plano y el cuerpo va para abajo. Bien, vamos a ver qué ocurre en el caso en que el cuerpo baje. La velocidad la pongo aparte, pues bueno, como no es una fuerza, no han pedido el esquema de fuerzas, pues prefiero hacerlo así. Voy a hacer el cuerpo un poco más grande, que vaya bien, que me ha salido aquí. Bien, igual que antes tenemos la fuerza peso, que la descomponemos en sus dos componentes. Esta sería P sub i y esta sería P sub x, perpendiculares. P sub x, que va a ser paralela al plano de deslizamiento, y P sub i normal. Análogamente surge la fuerza normal, que tendrá igual módulo, dirección, voy a intentar hacerlo más o menos igual de larga que la P sub i, igual módulo, dirección y sentido contrario que P sub i. Por lo mismo que hemos explicado antes. La única diferencia está en el hecho de que si va bajando, pues aparece una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento y que en este caso iría hacia arriba. Y estos serían los esquemas de todas las fuerzas que aparecen en los dos casos, tanto cuando sube como cuando baja, que era lo que se nos pedía en el primer apartado de este ejercicio. En un apartado B se nos pide determine mediante consideraciones energéticas la altura máxima que alcanza el cuerpo. Bueno, estaríamos en el caso en que está subiendo. Esto va hacia arriba y llegará hasta un punto
vamos a ponerlo aquí por comodidad, que alcance su altura máxima, que sería esa. Entonces, aquí lo que va a ocurrir, tenemos fuerzas no conservativas, que sería la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cuerpo. En este caso, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual que el incremento de la energía mecánica. Es decir, energía mecánica final menos energía mecánica inicial, ¿no? Un incremento siempre lo que tienes al final menos lo que tenías al principio. Energía mecánica final, que sería energía cinética final más energía potencial final, menos energía mecánica inicial, pues lo mismo, energía cinética inicial, menos por el signo este de aquí, energía potencial, el punto final, no, inicial aquí. Bien, entonces, caso inicial cuando está abajo en el suelo, caso final cuando está a la altura máxima. Cuando está aquí no tiene altura, por lo cual la energía potencial inicial es cero. Justo cuando llega arriba no tiene velocidad porque llega arriba y se para. Es decir, la energía cinética final es cero. Con lo cual tenemos el trabajo de las fuerzas no conservativas sería el trabajo en este caso de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento vale mu mg coseno de alfa. Si no lo veis, tened en cuenta, voy a hacer el esquema otra vez de las fuerzas. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento siempre va a ser mu, coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. Pero la fuerza normal hemos dicho que va a tener igual módulo que P sub I, porque eso es una fuerza que surge como consecuencia del principio de acción y reacción de Newton. Es decir, esto sería mu por P sub I. Entonces, para calcular P sub I me fijo en este triángulo. Lo amplío aquí. Tenemos el peso, que sería mg, tenemos P sub I, y tengo este lado de aquí que sería P sub x. Entonces, pero siendo esto un ángulo de 90 grados, esto sería P sub x. Bien, aquí hay que darse cuenta de una cosa. Este ángulo es este de aquí, el de 30 grados. Y me diréis por qué, es decir, este ángulo sería el de 30 grados. Vamos a fijarnos en el plano. Este sería nuestro ángulo de 30 grados. Existe un teorema que ya se sabe desde tiempos de los griegos que nos dicen que si dos ángulos tienen sus lados perpendiculares entre sí, esos ángulos son iguales. Y aquí estoy viendo que este lado es perpendicular al suelo y este lado es perpendicular al plano de deslizamiento, por lo cual puedo garantizar que estos dos ángulos son iguales, es decir, este de 30 grados y este también. Entonces, si esto es de 30 grados, para calcular P sub I, pues yo utilizo que el coseno de 30 grados será igual a cateto contiguo, es decir, P sub I partido por hipotenusa, que es mg. Es decir, P sub I me sale mg coseno de 30 grados. Pero habíamos dicho que la fuerza de rozamiento es mu por P sub I, por lo cual la fuerza de rozamiento la puedo poner como mu por mg coseno de alfa, o de 30 grados en este caso, que sería P sub I, por lo cual la fuerza de rozamiento vale esto. Me imagino que muchos ya lo sabréis deducir y demás, pero bueno, preferí hacerlo por si a alguien se despista. Si le pongo esta fórmula, decir, oye, ¿de dónde sale eso? Pues ya lo tenéis ahí demostrado. Bien, el trabajo de las fuerzas no conservativas, pues va a ser, claro, en este caso, la fuerza no conservativa va a ser la única, el rozamiento. Si nos fijamos, por ejemplo, cuando está subiendo, la fuerza de rozamiento va para allá. Y el desplazamiento va para allá. Lo que quiero decir es que el trabajo de una fuerza siempre va a ser si la fuerza es constante, el producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento. Y en el caso de la fuerza de rozamiento, el desplazamiento, en este caso, imaginamos que está subiendo, este sería el vector desplazamiento, por ejemplo, si se mueve hasta este punto. Lo que quiero que veáis es que la fuerza y el vector desplazamiento siempre van a formar un ángulo de 180 grados. El producto escalar sería módulo de uno por módulo de otro, por coseno, en este caso, de 180 grados, y esto vale menos 1. Por lo cual, esto va a ser menos f delta de r. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, el trabajo de la fuerza no conservativa, en este caso, pues la fuerza de rozamiento, pues va a ser menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Es decir, menos esto por d, siendo d el desplazamiento. Lo puedo poner así, menos mu, me voy a meter la d aquí y el resto pues ya lo copio todo. mg coseno de alfa será igual a
Me ha quedado energía potencial final. Cuando esté esto arriba, la energía potencial final pues va a ser mgh menos energía cinética inicial. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad inicial. De acuerdo, se me pedía la altura. Bueno, lo primero que puedo hacer, como tengo m en todo lo sumando, pues si divido todo entre m se me va y una cosa menos. No depende de la masa. Por otro lado se me pide h, pero tengo aquí también la d. Lo que voy a hacer es, si os fijáis en este triángulo, d sería esto, ¿no? Sería todo esto de aquí, el desplazamiento. Pues tengo que relacionar esto, que sería el cateto opuesto al ángulo, con la hipotenusa. Eso lo hace el seno. Seno de 30 grados será igual a cateto opuesto, la altura máxima en este caso, entre la hipotenusa, que sería el desplazamiento. De donde tengo que d sería igual a la altura máxima dividido entre seno de 30 grados, que yo sé que vale un medio. Es decir, d sería 2 veces la altura máxima. En realidad cualquier desplazamiento es 2 veces la altura que tenga en ese momento del cuerpo, pero bueno, como a mí me han pedido la altura máxima, prefiero hacerlo así. Menos mu, en lugar de d pongo 2 veces la altura, voy a poner el 2 delante y luego la h aquí. G, bueno, altura máxima, y es máxima porque estoy considerando que la energía cinética final es 0, entonces cuando llegue arriba tendrá la altura máxima. Entonces, menos 2 mu h máxima, que también tenía que haberlo puesto aquí, ¿dónde estoy? G coseno de 30 grados, que sé que vale raíz de 3 partido por 2, pero ya la calculadora se encarga, será igual a G, la altura máxima, menos v0 cuadrado partido por 2. Me llevo todo lo que tenga la altura máxima para allá, por ejemplo, este sumando y este para acá, y tendré que v0 cuadrado partido por 2 será igual, esto pasa aquí sumando y de paso saco factor común, altura máxima. Será igual a la altura máxima, que multiplica a 2 mu g coseno de alfa, bueno, de 30, llega aquí, más g. Bueno, puedo sacar factor común también g, me quedaría aquí un 1, y este se me va y lo pongo aquí. Con lo cual, despejando la altura máxima, tendré que la altura máxima será igual, raya de fracción, arriba v0 cuadrado, está solo, y debajo pues la tira. 2g y todo esto, 2 mu coseno de 30 más 1. Lo que sustituyendo sería 5 al cuadrado, es decir, 25, entre 2 por 9,8, 19,6, por 2 por 0,2, que sería el coeficiente de rozamiento por coseno de 30, más 1. Voy a hacer todo eso con la calculadora y me sale una altura de 1,20 metros. Bueno, en un apartado B se nos pide que una vez que ya hemos calculado la altura máxima que alcanzaba el objeto, pues que calculemos la velocidad con la que llega al suelo. Es decir, lo tenemos a una altura de 1,2 metros. Sabemos también del apartado anterior que la distancia D es el doble de la altura, es decir, 2 por 1,2 metros, lo que son 2,4 metros. Por si nos hace falta, esta distancia son 2,4 metros. Y tenemos que calcular la velocidad con la que llega al suelo. Planteamos un balance energético exactamente igual que hicimos en el apartado A. Es decir, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual al incremento de la energía mecánica. Es decir, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Energía cinética final más energía potencial final menos energía cinética inicial menos energía potencial inicial. En este caso, cuando está arriba está en reposo, justo antes de que lo dejemos caer, por lo cual la energía cinética inicial, dado que la velocidad es 0, va a ser 0. Y cuando llega al suelo, la altura será 0, por lo cual la energía potencial final va a ser 0. Ello nos deja que el trabajo de las fuerzas no conservativas, evidentemente la única fuerza no conservativa sería la fuerza de rozamiento. Sería el trabajo de la fuerza de rozamiento que, como ya vimos antes, es menos mu d mg coseno de alfa, de 30 grados en este caso, será igual a energía cinética final
Pues 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos energía potencial inicial menos mgh. Exactamente igual que antes, las m las podemos suprimir y en este caso tenemos que despejar v. Bien, esto pasa sumando aquí y tendré que v cuadrado partido por 2 es igual a gh menos mu de g coseno de 30. Bueno, para despejar v, pues pasa el 2 multiplicando, puedo sacar factor común g y raíz cuadrada, es decir, v sería igual a la raíz cuadrada de 2g que multiplica a h menos mu de coseno de 30. Podría haber puesto h en función de d o al revés, pero no merece la pena porque tenemos los dos datos. Sustituimos, esto sería raíz cuadrada de 2 por 9,8 por h, que hemos dicho que es 1,2 metros, menos 0,2, que es mu, por d, que es 2,4 por coseno de 30. Y a mí me sale una velocidad de 1,20 metros partido segundo. Que sería lo que nos han pedido y con esto hemos terminado el ejercicio 5. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 6. Se dice, un electrón se mueve por una región del espacio donde existen campos eléctricos y magnéticos uniformes, de forma que la fuerza neta que actúa sobre el electrón es nulo. Es decir, si se mueve, pues se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. Discuta razonadamente, con la ayuda de un esquema, cómo deben de ser las direcciones y sentidos de los campos. Antes de eso, lo que tenemos que ver es cómo actúan fuerzas, tanto de campos magnéticos como de campos eléctricos sobre cargas. Os doy un repasillo breve. Si tenemos una carga Q en el seno de un campo eléctrico, bueno, mejor así, la fuerza sobre la carga sería simplemente el producto de Q por E. Esto me dice que si la carga es positiva, la fuerza y el campo eléctrico van a tener la misma dirección y sentido, y si la carga es negativa tendrá la misma dirección pero sentido contrario. Es decir, sobre una carga positiva o una carga negativa, si tenemos un campo eléctrico así, pues la fuerza que ejerce sería esta, y sobre una carga negativa, el electrón es una carga negativa, el electrón de nuestro ejercicio sería así, siempre contrario al campo. Es decir, siempre que tengamos un campo eléctrico, una carga en el seno de un campo eléctrico, va a haber una fuerza sobre dicha carga. Esa es una particularidad que no va a cumplir en el caso de una carga en el seno de un campo magnético. Si lo que tenemos es un campo magnético, la fuerza sobre la carga va a ser de la forma Q, V vectorial V. Tenemos a nuestro electrón feliz por el mundo, que sabemos que se mueve con velocidad constante, con velocidad V, que es constante, y está en el seno de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, ¿cómo deben de disponerse estos campos para que ello ocurra? Que la fuerza neta sobre la carga sea cero para que se pueda mover con movimiento rectilíneo uniforme. Está claro que si que el campo eléctrico siempre, vamos a llamarle esto fuerza F sub E, fuerza eléctrica, y F sub P, fuerza magnética. Está claro que el campo eléctrico siempre va a ejercer una fuerza sobre la carga. Por lo cual, la fuerza magnética, la fuerza que ejerce el campo magnético, tiene que tener igual módulo, dirección y sentido. Es decir, esas dos fuerzas tienen que anularse mutuamente. Suponiendo un campo magnético, por ejemplo, así, perpendicular a la velocidad y... Es decir, perpendicular también, en este caso, al plano de la pizarra y apuntando hacia nosotros, hacia la cámara. ¿Qué fuerza ejercería este campo sobre nuestro electrón? Bien, hay que hacer el producto vectorial de V por V. Ello nos dará un vector. El vector fuerza tendrá la misma dirección que este producto vectorial, pero sentido contrario porque nuestra carga es negativa. Entonces, si V va para allá, esto prefiero hacerlo con rotuladores. Si V es nuestro rotulador azul y va para allá, tal y como está, y B apuntaría, los capuchones de los rotuladores serían las puntas de los vectores. Entonces tenemos V y B que apunta hacia la cámara. Entonces, el producto vectorial, claro, la dirección va a ser la perpendicular a ambas, la dirección vertical en este caso. Y el sentido nos lo da o bien un tornillo si lo giramos desde V hasta B, o bien los dedos de la mano derecha los pongo apuntando desde el primer vector, desde V hasta B, y el dedo pulgar me indica el sentido. Es decir, tal y como está la cosa,
el producto V con B iría hacia abajo. Lo que ocurre es que nuestra carga es negativa, por lo cual la fuerza sobre la carga irá hacia arriba. Esta sería nuestra fuerza magnética. Dicho esto, vamos a centrarnos en qué dirección tendrá que tener el campo eléctrico. Evidentemente me tiene que provocar una fuerza eléctrica hacia aquí, con la misma dirección que la magnética, pero sentido contrario. Como la carga es negativa, el campo magnético va a tener que tener la misma dirección, pero sentido contrario. El campo magnético, dicho, el campo eléctrico. El campo eléctrico, por lo cual, ha de ir hacia arriba. Para que ocurra lo que se nos dice en el enunciado, es decir, que la fuerza sobre nuestro electrón, la fuerza neta, sea cero, ha de ocurrir que tanto el campo eléctrico, el vector campo eléctrico como el vector campo magnético, como la velocidad sean perpendiculares entre sí y además de tal forma que las fuerzas pues, se anulen como hemos visto. Y se nos pide que calculemos el módulo de la velocidad para que esto ocurra. Evidentemente, para que ocurra eso, que se anulen estas dos fuerzas, ha de ocurrir que el módulo de la fuerza magnética ha de ser igual que el módulo de la fuerza eléctrica. Bien, en física, y yo siempre en mi ejercicio, si no ponemos flechita de vector, estamos hablando de módulo. Es decir, no es necesario poner así. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me veis que pongo esto y hay una magnitud vectorial, es que estoy hablando del módulo. ¿De acuerdo? El módulo de la fuerza magnética, fijaros que sería QVB, y como tengo un producto vectorial por seno de alfa, es decir, QVB, pero claro, como son vectores perpendiculares, el seno de 90 grados vale 1, por lo cual no lo voy a incluir. Y esto tendría que ser igual a Q por E. Se nos van las Qs, y ya tenemos la respuesta a lo que se nos pide. ¿Qué tiene que cumplir el módulo de la velocidad para que se cumplan las condiciones que se nos ha pedido? Pues que el módulo de la velocidad sea igual al cociente de módulos del campo eléctrico y el campo magnético. Y con esto hemos terminado el apartado A de este ejercicio. Bueno, pues nos toca ya resolver el apartado B de este ejercicio 6. Se nos dice que tenemos dos conductores rectilíneos verticales dispuestos paralelamente y separados 3,5 metros. Por el primero circula una intensidad hacia arriba de 3 amperios. Calcule razonadamente el valor y el sentido de la corriente que debe de circular por el segundo conductor para que el campo magnético en un punto situado entre los dos conductores a 1,5 metros sea nulo. Realiza un esquema representando las magnitudes implicadas. Bien. Bueno, antes de hacer eso vamos a repasar un poco la teoría. Supongamos que tenemos un conductor por el cual circula una intensidad de corriente I. Esto genera un campo magnético en cualquier punto del espacio, punto P por ejemplo, que esté a una distancia R, de módulo mu sub 0 partido por 2pi, la intensidad, partido por R. Entonces, esto con respecto al módulo, la dirección y el sentido, pues va a ser siempre, el vector va a ser siempre tangente a una circunferencia que tenga como centro el propio hilo conductor y que sea perpendicular a esta. Visto desde arriba, mejor, imaginaros que lo vemos desde el plano de arriba, esta sería la circunferencia, aquí tenemos por ejemplo el punto P o cualquier otro punto, me da igual, y este sería el hilo conductor visto desde arriba. La intensidad de corriente viene hacia nosotros, voy a poner así, I, ¿de acuerdo? Viene hacia nosotros. Los vectores de campo magnético en cualquier punto de esta circunferencia sería, fijaros, el dedo pulgar siempre en el sentido de la intensidad de corriente y el resto de dedos me van a decir el sentido de los vectores de campo magnético, es decir, en el punto P sería siempre tangente a la trayectoria, pero sería así. En un punto como este, tangente a la trayectoria hacia allí. En un punto como este, tangente a la circunferencia y hacia allí. ¿De acuerdo? Módulo este y así, es decir, intentando verlo en perspectiva, si esto es una circunferencia, pues serían siempre los vectores tangentes a la circunferencia. ¿De acuerdo? Eso con respecto a teoría. Vamos a centrarnos en nuestro caso. Si tenemos una intensidad de corriente de 3 amperios en este caso, en un punto que esté a 1,5 metros del hilo conductor, claro, si, recordad lo que os he dicho, el dedo pulgar de mi mano derecha
lo pongo o lo sitúo en la misma dirección y sentido que la intensidad de corriente, este me va a decir el sentido del campo magnético. En un punto como este va a crear un campo magnético, voy a llamarle B sub 1 porque conductor 1 y conductor 2. Entonces crearía un B sub 1 tal y como está el dibujo saliendo de nosotros, hacia allí, alejándose de la cámara. Pues evidentemente necesito que el hilo conductor 2 cree un campo magnético acercándonos hacia nosotros, es decir, con esta dirección, B sub 2, ¿no? Apuntando hacia la cámara, digamos. ¿Y quién lo hace eso? Pues evidentemente una corriente que vaya hacia arriba, esta sería la I sub 2. Nos falta determinar el módulo, pero la dirección, el sentido de I sub 2 tiene que ser necesariamente hacia arriba para que cree un campo B sub 2 con sentido contrario al B sub 1. Con respecto a la intensidad 2, pues vamos a aplicar que B sub 1 en módulo tiene que ser igual que B sub 2. Con lo cual, mu sub 0 partido por 2, esto es pi, partido por 2pi, I sub 1 partido por R1 tiene que ser igual que mu sub 0 partido por 2pi, I sub 2 partido R2. Lógicamente estas constantes se me van y despejando la I sub 2 tendría que ser igual a I sub 1 R2 partido por R1. Es decir, 3 amperios por R2, claro, si estos son 3 metros y medio, esto es 1 metro y medio, R2 son 2 metros. Por 2 metros dividido entre R1, que sabemos que es 1 metro y medio. 3 entre 1 y medio, 2, por 2, 4. Se me van 2 metros y me queda 4 amperios. Que sería la corriente que tiene que circular por el conductor 2 hacia arriba para que se anule el campo magnético en cualquier punto que esté situado a 1 metro y medio del conductor 1. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio 6. Bueno, pues vamos a resolver ya el ejercicio 7. Un apartado A, voy a ir muy rápido porque no es ni siquiera una cuestión teórica, es pura teoría, lo podéis mirar en el libro. Nos dice, ¿qué significa que una onda armónica viajera tenga doble periodicidad? Realice las gráficas necesarias para representar ambas periodicidades. Bien, que una onda armónica tenga doble periodicidad significa que tiene periodicidad temporal y periodicidad espacial. Me explico. Aquí tenemos una onda armónica. Fijaros que el movimiento, por ejemplo, la onda se podría desplazar hacia la derecha y lo que ocurre realmente es que cualquier punto está oscilando entre un valor A y menos A. Pensad en una barca que esté en el mar, por ejemplo. La barca, en principio, si no hay corriente, no se desplaza, solamente sube y baja con las olas, ¿no? Sería como esto, un punto lo único que hace es subir y bajar y la perturbación, la ola, es la que se va desplazando. Entonces, un punto, por ejemplo, transcurre un cierto tiempo, por ejemplo, sube, luego baja, vuelve a subir y alcanza otra vez el mismo estado. El tiempo que transcurre desde que estaba en un estado hasta que vuelve a alcanzarlo es lo que se llama periodo, y esto es lo que nos da cuenta de la periodicidad temporal. Es decir, el punto está aquí, sube, baja, sube otra vez, ha transcurrido un periodo, sube, baja, sube otra vez, ha transcurrido otro periodo. Así, cada vez que transcurra un periodo de tiempo, pues todos los puntos alcanzarán el mismo estado que tenían anteriormente, por lo cual eso sería la periodicidad temporal. Periodicidad espacial, si nos fijamos en toda la onda, hay puntos, tenemos este, etcétera, que están en el mismo estado. Ojo, este no está en el mismo estado porque, por ejemplo, si este está bajando, este estaría subiendo, aunque sí es verdad que tienen la misma elongación, pero no están en el mismo estado. Entonces, si os fijáis, cada cierto espacio, esto sería el eje X, se repite el mismo estado para los puntos. Esa distancia, la que hay entre dos puntos consecutivos que estén en la misma fase, es lo que se llama longitud de onda y se denota por la letra lambda. Aquí tendríamos de nuevo pues, otra longitud de onda, desde aquí, ¿verdad? Otra longitud de onda, etc. Entonces, esto da cuenta de la periodicidad espacial, es decir,
si cogemos un punto y nos desplazamos una longitud de onda hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a encontrar puntos que están en el mismo estado. No voy a contar nada más, pero bueno, me parece suficiente, porque es una cuestión de teoría, en los libros seguramente lo explicarán mucho más. En un apartado B se nos da una ecuación de ondas y se nos pide la velocidad de propagación. Voy a poner aquí lo que nos piden: velocidad de propagación. Velocidad de propagación. No confundir con la velocidad de oscilación, que me la piden luego en el apartado B. O sea, si tenemos una onda como la que hemos visto antes, la velocidad de propagación, imaginaros una barca en el mar, que la barca está subiendo y bajando, y las olas se van desplazando, por ejemplo, hacia la derecha. La velocidad con la que se desplazan las olas sería la velocidad de propagación de la perturbación. Bien, velocidad de propagación la vamos a calcular como lambda partido por el periodo, es decir, longitud de onda partido por el periodo. Cuando nos dan una ecuación de ondas como esta, hemos de saber que esto es la amplitud, esto sería la frecuencia angular, la omega, y esto sería el número de ondas, K. Entonces, necesito calcular lambda y t. Por ejemplo, para calcular el periodo voy a utilizar que omega es 2pi partido por el periodo, y omega lo tengo, que vale 10. Eso me sirve para calcular el periodo. Si despejo de aquí el periodo, tendré que es 2pi partido por omega, o lo que es lo mismo, 2pi partido por 10, pi partido por 5, o lo que es lo mismo, si hacemos la división, 0,628 segundos. Bueno, ya tenemos el periodo. Necesito la longitud de onda. Para ello vamos a utilizar que el número de ondas K es 2pi partido por lambda. De nuevo la misma operación que antes. Despejo lambda, que sería en este caso 2pi partido por K, es decir, 2pi partido por 50. Y acabo de hacer las cuentas y eso me da 0,126 metros. Pues ya nada más sencillo. La velocidad de propagación sería lambda, es decir, 0,126 metros entre el periodo, que es 0,628 segundos. Y ello me da pues 0,20 metros por segundo menos 1. Y con esto tenemos ya calculada la velocidad de propagación. Se nos pide también la ecuación de la velocidad de oscilación y su valor máximo. Bueno, pues la velocidad de oscilación la vamos a calcular como la derivada de la posición de la y de xt con respecto del tiempo. Si yo derivo aquí con respecto del tiempo, pues tendré 20, que es una constante, la dejo, la derivada de 10t es 10, lo pongo aquí, y la derivada de coseno es menos seno, por menos seno de 10t menos 50x. Reordenándolo un poco, tendremos que sería menos 10 por 20, pues 200, seno de 10t menos 50x. Y esta sería la ecuación de la velocidad. V de xt, que sería la ecuación de la velocidad que se nos ha pedido. Se nos pide lo mismo para la aceleración. La aceleración la vamos a calcular como la derivada segunda de y de xt con respecto del tiempo. Bueno, esto que veis tan raro tendría que haberlo puesto arriba también así. Lo único que denota es que estoy derivando con respecto al tiempo dos veces. No es un cociente, simplemente que tengo que derivar dos veces esta función con respecto al tiempo. Aquí una sola vez. Entonces, derivarla dos veces, como ya la he derivado una y tengo aquí la derivada, pues la derivo otra vez. La derivada de esto sería, derivada de 10t es 10, que por 200 son 2000, con signo menos, es decir, menos 2000, o menos 2 por 10 elevado a 3, como queréis. Y la derivada del seno es coseno de 10t menos 50x. Y esta sería la aceleración que se nos ha pedido. Se nos piden también los valores máximos de la aceleración y de la velocidad, pero eso es muy sencillo. Vamos a fijarnos en la ecuación de la velocidad. Tenemos una constante que es menos 200 y aquí un seno. Un seno o un coseno son funciones acotadas entre menos 1 y 1 y además que oscilan entre esos valores. Por lo cual el valor máximo en valor absoluto se tomará cuando el seno o el coseno valga 1 o menos 1. Eso significa que en módulo la velocidad máxima será 200, lógicamente, metros partido por segundo. Y esto ocurrirá
cuando el seno valga 1 o menos 1. Pensar en un punto que está oscilando entre un valor máximo y uno mínimo, esto sería la amplitud y esto sería menos la amplitud, está oscilando. Estos valores máximos se alcanzan cuando el punto va por aquí, por el eje X, tanto para abajo como para arriba, por eso puede salir menos 200 o 200, pero el valor máximo es 200 que lo alcanza cuando está aquí. Lógicamente el mínimo lo alcanzaría cuando esté en su máxima elongación o en su mínima, ahí tendría velocidad cero. Análogamente, la aceleración máxima, si tenemos una constante por una función trigonométrica, un coseno en este caso, que está acotada entre menos 1 y 1 y oscilando entre esos valores, lógicamente la aceleración máxima ocurrirá cuando el coseno valga 1 o menos 1, y eso será en módulo 2000 metros partido por segundo cuadrado. Y con esto hemos terminado el ejercicio 7. Vamos con el ejercicio 8. Se nos dice, el plomo 82214 emite una partícula alfa, es decir, radiación alfa, y se transforma en mercurio, que a su vez emite una partícula beta y se transforma en talio. Escriba razonadamente las reacciones de desintegración descritas. De acuerdo. La emisión alfa se produce cuando del átomo se extiende un núcleo de helio, es decir, una partícula alfa, un núcleo de helio. Es decir, si tenemos un átomo ZA, emite un núcleo de helio, una partícula alfa, 2, 4, y claro, lógicamente el nuevo núcleo va a tener 2 protones menos, es decir, va a ser otro núcleo diferente que tendrá 2 protones menos y 4 nucleones menos, 2 protones y 2 neutrones, es decir, A menos 4. Por lo cual, el mercurio lógicamente es de número atómico 80 y esto sería 210, mediante emisión alfa. Ahora, este mercurio mediante emisión beta se transforma en talio. Deciros que emisiones beta hay dos tipos, la beta menos y la beta más. Vosotros solo estudiáis la beta menos. Entonces, en la emisión beta menos, si tenemos un núcleo, esto sería la emisión alfa. En la beta menos, si tenemos un núcleo, ZA, lo que ocurre aquí es que un neutrón se va a transformar en un protón emitiendo un electrón y un antineutrino. Esta sería la radiación beta menos. Existe la beta más en la que un protón se transforma en un neutrón emitiendo la antipartícula del electrón, que sería un positrón, y un neutrino. Pero de momento lo dejamos así, un antineutrino electrónico. Bueno, veamos, teóricamente lo que ocurre es que este núcleo se transforma en otro, pero dentro del núcleo un neutrón se ha transformado en un protón, por lo cual el número atómico, el número de protones, crece. Si bien el número de nucleones, es decir, el número másico, se mantiene estable. Además de esto, se emite un electrón y un antineutrino electrónico, que se denota así, una partícula que se llama antineutrino. Por lo cual, mediante emisión beta, tendremos talio. Claro, lógicamente, ha subido en 1 el número atómico, si bien el número másico se mantiene constante. Lo único que ocurrió es que un neutrón se ha transformado en un protón, pero tenemos los mismos nucleones que había antes. Además de esto, se emite un electrón y un antineutrino. Y esto sería el apartado A, lo único que se nos pide, escribir las reacciones de desintegración. Vamos ya con el apartado B. Se dispone inicialmente de una muestra radiactiva que contiene, he puesto aquí los datos, 6 por 10 elevado a 21 átomos de cobalto, cuyo periodo de semidesintegración sería este. Se nos pide calcular la constante radiactiva, la actividad inicial de la muestra y el número de átomos desintegrados al cabo de 180 días. La constante de desintegración radiactiva va a ser muy sencillo de calcular. Lambda, sencillamente, logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. Es decir, logaritmo neperiano de 2 entre 77,27 días. Y eso nos sale 8,970 por 10 elevado a menos 3, lógicamente días dividiendo días menos 1. Esto sería el apartado 1 de este apartado B. Luego se nos pide la actividad inicial de la muestra. Bien, la actividad, lo primero que tenemos que ver, la unidad del sistema internacional es el becquerel. Y un becquerel significa una desintegración por segundo. Lo que voy a hacer antes de nada, como tenemos aquí la lambda en días, voy a convertirla en lambdas, voy a pasarla a segundos. Es decir, 10 menos 1 es lo mismo que días dividiendo. Esto sería 8,970 por 10 elevado a menos 3 partido por, aquí tendríamos días
en el denominador ya con exponente positivo, pero como yo sé que un día son 86.400 segundos, podéis hacer la cuenta. Bien, he hecho la cuenta, eso me sale 1,038 por 10 elevado a menos 7 segundos menos 1. Bueno, para calcular la actividad inicial, nosotros sabemos que la actividad sencillamente es la constante de desintegración por el número de núcleos radiactivos que tengamos. Como nos dicen en el instante inicial, pues el número de núcleos iniciales. Por lo cual 1,038 por 10 elevado a menos 7, esto sería segundos menos 1, por el número de núcleos inicial, que sería este de aquí, 6, por 10 elevado a 21 núcleos o átomos. Bueno, acabo de hacer la cuenta y eso me da 6,228 por 10 elevado a 21 desintegraciones por segundo o becquerel. Bien, en un apartado C se nos pide el número de átomos, creo que eran desintegrados, sí, el número de átomos que se han desintegrado al cabo de 180 días. Nosotros sabemos que el número de átomos que vamos a tener radiactivos va a ser una función del tiempo. Conforme vaya pasando el tiempo se van a ir desintegrando algunos y van a quedar menos. Y esto se calcula como n sub 0 por e elevado a menos lambda t. Como nos están dando t en días, pues me voy a quedar con esta constante que tenemos aquí en días. Antes me interesaba en segundos, pues ahora en días. Esto sería igual a 6 por 10 elevado a 21 átomos por e elevado a menos, tomo la lambda en días, que la tengo aquí, 8,97 por 10 elevado a menos 3 por, esto sería 10 menos 1, 180 días. Lógicamente las unidades se van y el exponente es adimensional. Bien, si yo no me he equivocado, a mí me sale 1,194 por 10 elevado a 21 núcleos. Pero a mí me pedían los núcleos desintegrados. Estos son los núcleos que nos quedan al cabo de 180 días. Por lo cual, el número de núcleos desintegrados será los que tenía antes, 6 por 10 elevado a 21, menos los que me quedan tras 180 días, que serían 1,194 por 10 elevado a 21. Bueno, no hace falta calculadora, esto sería 4,806 por 10 elevado a 21 núcleos desintegrados. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio 8 y todo el examen este. Pues como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que me hayáis visto y nos vemos en próximos vídeos.